Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a continuar meditando en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, porque en el versículo segundo dice, y habiendo ayunado durante 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Aparece aquí por primera vez un tema interesante, que es el tema del ayuno. Quisiera antes señalar que Jesús ayunó, dice el Evangelio, 40 días y 40 noches. No sé si todo el mundo sabe que los musulmanes tienen un ayuno de un mes, pero solo ayunan durante el día, no durante la noche. De manera que cuando cae la noche ya pueden comer. Y dice el Evangelio, por eso señala el Evangelio claramente, que Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches, para decir que no tomó nada en todo ese tiempo. El ayuno. Vamos a ver, ¿cuál es el sentido del ayuno en el cristianismo, en el catolicismo? Yo quisiera, en primer lugar, señalar que en el Evangelio se habla muy poco del ayuno. En un momento Jesús dice, cuando ayunes, no lo hagas así, no lo hagas así, pero no dice ayuna. Vamos a ver, incluso los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista preguntaron a Jesús, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Porque nosotros ayunamos frecuentemente. En el Evangelio no se insiste mucho en ayunar. Sin embargo, hay una sola frase que ya nos deja pensando sobre el valor, la importancia de ayunar, y es esta, Mateo 2. Y él, Jesús, habiendo ayunado 40 días y 40 noches. ¿Por qué Jesús ayuna 40 días y 40 noches? ¿Qué sentido tiene ayunar? Dije que en el Evangelio no aparece mucho el tema del ayuno. Sin embargo, en la tradición católica aparece mucho, bueno, aparece el tema del ayuno. También lo voy a decir mucho porque, miren, no sé si todo el mundo sabe que en la Iglesia Católica hay un ayuno obligatorio. Eh, Vamos a ver, hay un ayuno obligatorio, por ejemplo, ahora que viene la Cuaresma, estamos obligados los viernes a no comer carne y el miércoles de ceniza y el viernes santo a hacer ayuno. Por otra parte, cada vez que vamos a recibir la comunión, estamos obligados a una hora de ayuno antes de recibir la comunión, como por respeto a la comunión. Entonces, sí existe en el catolicismo el ayuno. Si se fijan, ahorita que lo expliquemos, realmente no es un fuerte ayuno. Pero eso no quita que Jesús ayunó 40 días y 40 noches y que hay algo de la vida espiritual que está contenido en ese hecho de Jesús que ayunó 40 días y 40 noches, que creo que vamos a reflexionarlo en los próximos días aquí en estas reflexiones. Yo quiero pararme un momentito para explicar cuál es el ayuno obligatorio en la Iglesia Católica. Dijimos que una hora antes de comulgar eh, tenemos que no haber tomado nada. De eso se, se evita, se quita las medicinas o el agua, en fin. Y se me hace curioso que a muchas personas se les cueste tanto hacer ese pequeño ayuno antes de comulgar. Muchos ni siquiera saben casi que existe ese ayuno. En segundo lugar, los viernes de Cuaresma estamos obligados a no tomar carne. Tampoco es que sea un grande ayuno, podemos comer casi todo, menos carne. Entonces me parece que es interesante, ¿no? Que aprendamos ese ayuno. Más aún quiero recordarles que esa obligación de no comer carne no solamente está en la Cuaresma, es realmente obliga todos los viernes del año. Y por último, un ayuno como más ayuno, porque el otro lo llamamos abstinencia, abstenernos de carne, un ayuno más ayuno, llamado propiamente ayuno, es el miércoles de ceniza que va a venir próximamente y el viernes santo. Y simplemente no es que no comamos nada durante el día, menos durante el día y durante la noche, sino que hagamos solo dos comidas más o menos
más o menos fuertes, que nos quedemos un poco con hambre, en fin, tampoco es que sea gran ayuno. Y eso es lo único que nos obliga, eh, pues, el catolicismo. Pero aún así, hay algo en el ayuno, en ese hecho de que Jesús ayunara 40 días y 40 noches, hay algo ahí que tenemos que aprender. Vamos a dejarlo para las próximas meditaciones. Sin embargo, me hace pensar cómo a veces es tan difícil soportar un pequeño ayuno y sin embargo hacemos tan frecuentemente dieta para adelgazar, dieta para vernos bien, en fin, y lo hacemos con tanta facilidad, aunque nos cueste. Vamos a entrar un poco en este tema. Por ahora les agradezco mucho su compañía en estas reflexiones. Que Dios nuestro Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.